en minuto1.com. La infidelidad es una de las tantas estafas que una persona puede sufrir. Otras las tiene Nacho Ramírez en este informe. Así es, vamos a hablar, todos nos queremos dar un gusto de vez en cuando, Sí. o dar un gusto, y muchas personas que no pertenecen al sistema financiero formal, o sea que no están bancarizados, que tal vez no ganan en blanco o tal vez no tienen tarjeta de crédito o tienen tarjetas pero tienen muchas deudas, deciden pedir dinero ya. Ir a lugares, generalmente están ubicados al sur de la ciudad o en determinadas terminales grandes de la ciudad de Buenos Aires, y deciden ir a pedir montos que van de 5.000 a 15.000 pesos. Ahora, claramente estos chicos y estas personas no saben que en realidad se están introduciendo en una trampa, en una pequeña estafa de los usureros que hay hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires y en todo el primer cordón del conurbano. Si te parece, compartimos la primera parte de los créditos Dinero Ya. Son préstamos no bancarios que terminan en una telaraña de intereses punitorios inaccesibles y presiones judiciales. Las víctimas de los usureros pertenecen al sector más vulnerable de la sociedad y no se los considera usuarios habituales del sistema bancario. Los prestamistas son financieras irregulares que actúan como banca de hecho por fuera de todo marco de supervisión estatal. Los caranchos de los créditos no formales generan pagarés, cláusulas abusivas, tasas de intereses altísimas y procesos judiciales que casi siempre terminan mal. El 90% de los deudores tiene nulas posibilidades de defenderse. Delitos y estafas, la trampa del dinero ya. ¿Un crédito para consumo se puede transformar en una trampa para el beneficiario de este crédito? Sí, en una trampa y en un delito también. Que se puso a analizar el fenómeno de préstamo para consumo en la ciudad de Buenos Aires, identificando los actores que prestan dinero, los bancos, el circuito financiero, los bancos públicos, privados, y un tercer actor que muchas veces escapa al circuito financiero formal y otras veces está dentro, pero se está desviando del objeto. Estamos hablando de cooperativas y mutuales. El problema nosotros identificamos en este tercer actor, porque comprobamos en base a información pública que las tasas de interés que estaban aplicando superaban el 150% en comparación con la tasa que aplica el banco público, ¿no? A estas personas, justamente cuando se va a materializar la operación, le hacen firmar varios papeles que ellos no saben. Entonces nos pusimos a ver dónde estaban emplazadas territorialmente dentro del mapa de la ciudad de Buenos Aires este tercer actor que presta dinero a este interés absolutamente exorbitante, y nos dimos con la sorpresa que están concentrados en la zona sur, segundo y tercer nudo, Constitución, y bueno, y eso nos llevó a una de nuestras conclusiones. No es casual la concentración de estos sectores en esos lugares, teniendo en cuenta que allí se concentran las masas de personas con características de mayor vulnerabilidad sociocultural o económico-cultural, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque las condiciones para el acceso a estos créditos, a estas tasas exorbitantes, son mínimas, ¿Qué se le pide? Simplemente DNI, y con eso ya directamente se le acredita el monto que ellos solicitan. El problema es después, ¿no? La cantidad de cuotas y la tasa de interés que yo te estaba aplicando. Entonces, si vos te atrasás en un par de cuotas, empiezan las intimaciones de los estudios jurídicos, y después de ese proceso te incoan una... Nosotros logramos comprobar que está llegando a los sectores populares, pero ¿cuál es el efecto que está produciendo? Está profundizando las desigualdades. ¿Por qué? Porque está haciendo un desastre en estos sectores populares, porque esto es después la consecuencia de todo esto, muchas veces porque la gente no puede pagar, se ven judicializados, se ven embargados sus bienes, embargados sus sueldos. Y bueno, tenemos casos extremos como uno que identificamos en la villa, que hemos presentado la primera denuncia por usura como consecuencia de nuestra investigación. Estos usureros obviamente son financieras que no pertenecen al rubro formal bancario de la ciudad de Buenos Aires. Lo que es importante saber es que la mayoría de gente, el 90%,
de las personas, según este estudio de la Procuración de la Nación, detectaron que no sabían lo que firmaban y que en muchos casos firmaban papeles en blanco. Por la necesidad de darse un gusto o de tapar un agujero, lamentablemente transformaron su vida en una tragedia. Y el argumento además es a sola firma. A sola firma. Entonces, con DNI. vas y firmás y si no te explican, dicen, no, esto solamente, siempre te dicen cosas así como esto es una cuestión legal solamente por el Banco de esas edades, vos firmás. No, el tema cuando no pagás porque empiezan a construirte una maquinaria judicial de aprietes que pueden llegar a violencia. Pero de hecho, hay casos donde claramente fueron a apretar a la gente para que pague, ¿no? ¿La plata te la dan en el momento? La plata vos te la llevas en el Vos te la momento. llevás. Te llevas 5.000 pesos, pero Te llevas una generalmente valija de pagas entre problemas. un 150 y un 200% más. Ajá. ¿Hay otra parte de este informe? Si te parece, vemos los casos concretos de este estudio que realizó la Procuración. Tenemos casos de pibes de villa que han sacado para comprar zapatillas, o para comprar un ciclomotor, un pequeño ciclomotor, o una persona como el caso que nosotros hemos judicializado, que hemos hecho un video institucional al respecto, una persona del norte del país que necesitaba el dinero para pagar un tratamiento de salud, que pidió un crédito de 3.000 pesos y terminó pagando 6 o 7.000 pesos, ¿no? Con una tasa absolutamente exorbitante. Ese es el perfil de gente que toma este tipo de crédito. El perfil es una persona vulnerable. Una persona vulnerable, de acuerdo a las reglas de Brasilia, que tipifica o define lo que es una persona vulnerable, es aquella que no puede esgrimir un esquema de defensa para sus propios derechos. Entonces, esto tiene un abordaje socioeconómico-cultural, ¿no? Una persona que no puede definir cuándo un crédito que se le ofrece lo va a terminar perjudicando porque se le aplica una tasa de interés usuraria. Una persona que, si se ve judicializada porque no puede pagar, no puede acudir a una defensa eficaz. Nosotros hemos hecho un relevamiento de 60 juicios que se están tramitando en el foro comercial, donde se ejecutan los pagaré en contra de estas personas y identificamos que más del 90% de estos juicios se tramitan en rebeldía, es decir, más del 90% de estos juicios que se inician por parte de las financieras en contra de estas personas no han comparecido a juicio designando abogados. Esto nos confirmó y nos ratificó que se trata de personas vulnerables. El juicio ejecutivo, que es la vía judicial para cobrar un crédito, es un juicio expedito en donde lo único que se analiza es el carácter formal del título del pagaré. No se pregunta sobre la causa generadora. Los jueces comerciales en este tipo de causas no analizan la tasa de interés que se aplicó. Entonces, bueno, nosotros consideramos que el sistema judicial aquí se incorpora dentro de esta cadena como un eslabón donde se ve realmente lo gravoso que termina siendo, ¿no es cierto?, para estas personas. Y otro eslabón perverso también son los estudios jurídicos, ¿no?, que son los que asesoran a estos prestadores. Y cuando la gente se atrasa, empiezan las llamadas, los mensajes de texto intimidatorios, algunos casos con violencia. La tasa de interés que se le aplique, todos los elementos para que la gente pueda identificar tempranamente si en definitiva lo que va a tomar va a ser una operación que lo va a perjudicar económicamente. Fundamentalmente hay que prestar mucha atención al marketing agresivo que está detrás del ofrecimiento de este tipo de créditos. En estos sectores, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en terminales de acceso como Constitución, van a haber cartelitos llamativos y sugestivos, obtenga dinero ya, Pepe te la presta, ese tipo de cosas. Bueno, hay que prestar mucha atención. Cartelitos que van a ver también pegados en el alumbrado público en la Ciudad de Buenos Aires, que no se dejen llevar, digamos, por más que estén en una situación de necesidad, sin más por este tipo de oferta, cuando acudan a la oficina, que pidan información veraz, fundamentalmente sobre la tasa de interés y sobre los demás requisitos de acceso, digamos. Aquella persona que te va a prestar plata con un solo documento de identidad ya es un elemento que tiene que hacer sospechar la gente, ¿no? Al asesoramiento, nosotros brindamos asesoramiento a la gente, si tiene alguna duda, pueden acudir a la Procuraduría, a la Procelac a través del área de fraudes económicos y bancarios que le puede dar asesoramiento. También a defensa del consumidor de la ciudad, defensa del usuario y del consumidor de servicios también le pueden brindar información para que esta persona pueda tomar una decisión que no lo termine perjudicando. Los damnificados en este estudio y relevamiento que hicieron, ¿eran conscientes de la tasa abusiva que estaban siendo presos? No, justamente en eso reside el perfil de vulnerabilidad de estos clientes y potenciales clientes, ¿no? Ellos no pueden identificar cuándo van a hacer una transacción, una operación que los va a perjudicar, ¿no? Es una persona que no puede discernir, justamente vulnerable es
aquella persona que no cuenta los elementos para tomar una decisión racional que no lo termine perjudicando. Entonces la persona no es consciente de la operación ruinosa que tiene enfrente y que va a tomar. El documento base es el pagaré, donde constan las condiciones abusivas, que es el documento base que facilita, digamos, la concreción de la operación. Pero también se le hace firmar otro tipo de papeles que justifican gastos administrativos. Muchas veces lo que pasa con esto es que las primeras cuotas que se pagan no son para devolver el dinero, sino que son para gastos administrativos que muchas veces son inventados, y ahí también reside el mayor margen de ganancia que se obtiene con este sistema perverso, ¿no? Con la desesperación de la gente. Sí, es un sistema perverso que tiene, por un lado, las financieras clandestinas, por otro lado, estudios jurídicos que se dedican básicamente a acosar a los deudores, y por el último lado están los embargos y las deudas que asumen estas personas, que en muchos casos terminan en la quiebra. Y primero te preguntan, ¿no? Supongo. ¿Qué No, cosa? Porque detrás de eso, ¿Para qué necesitas la plata? El recibo de sueldo, deben averiguar si tenés un terrenito, si la casita donde vivís es tuya, por dónde después avanzar más. Por dónde apretar en realidad, después. cuando te embargan el sueldo, hay un límite de embargo. No te pueden embargar el 100% del sueldo, entonces tienen que ir por algo más. Y supongo que eso lo deben saber en una entrevista previa, ¿no? Lo que sucede Ya es deben que tantear el embargo quién es. les dura años, creo que es como una... Yo creo, de lo que he visto de la ejercicio de profesión, como los tipos generan una cadena que todos los meses entra algo, y ese algo está representado en 500 juicios donde entran de 100 a 500 pesos por cada juicio. Pero la trampa Una en sí. fija. Claro, una fija. Y me parece que les conviene más que entre en mora que no. Claro, El que paga no sirve. El que paga, paga creo no que sirve. Pero no la le trampa sirve. en sí misma, que vos vas a pedir un monto de dinero y ellos después para devolverlo te terminan cobrando 3 veces más de lo que vos fuiste a pedir. Exacto. Claro. Entre un 150 y un 200% está la tasa. La gente obviamente no sabe cuánto va a ser la totalidad a pagar del crédito. Solo se queda con y retiene La con cuota. el dinero que se lleva físicamente. Y la cuota. El costo final no lo sabe. Claro, te dice la cuota es de tanto, no te dicen cuántas, no te dice que estás pagando, si pagás primero interés o Sí, capital. y te dicen la cuota sin contar el interés y sin contar los gastos administrativos, que ahí es donde Claro. esconden En la letra chica. manera. Es que, por ejemplo, te hacen firmar, suponete, el primer papel, vos lo lees, y después te dice, bueno, firme acá abajo, y van levantando de a poquito la hoja, y vos no ves lo que está escrito. Es una copia, y así te De hecho, hacen cualquiera de firmar. nosotros que va a un banco, cuando abre una cuenta, no lee todo. No, los eso papeles. ya No, bueno, pero uno supuestamente confía más. Y después hay otra triquiñuela que la hacen todos, incluso en el circuito legal, que cuando alguien toma un crédito personal, la cifra a la que uno llegó o acordó, nunca la recibís en la mano porque ya se te descuenta la primera cuota de la Claro. misma cifra que te están prestando. Es decir, que ni siquiera te Estás dan, percibiendo ni ese siquiera estás préstamo. percibiendo el dinero por el que estás firmando, ¿no? Además, hay lo que él triquiñuelas. bien hablaba de la extorsión, cuando le llegan cartas documentos intimidatorias o cartas comunes, que por ahí no son cartas documentos, si a cualquiera de nosotros nos llega una carta documento, nos preocupamos, ¿verdad? Sí. Bueno, nos da como cierta preocupación hasta que vemos el contenido. Esta gente que por ahí no tiene demasiada instrucción o que por ahí no tienen contacto con un abogado, le llega una carta, aunque no sea carta documento, donde le dicen, Una embargaremos... intimación. Claro, una intimación. Embargo, Última intimación, ya le mandamos 5 cartas antes y es claro. mentira. Claro, previo a juicio. Entonces, ¿qué hace la persona? Va, consigue Se dinero donde desespera. sea, claro, y entrega Le el mandan dinero. al empleador. Y un dato que no a es los menor es que el vecinos. 90% de las personas en los juicios de este estudio de la Procuración se declaró en rebeldía. Claro. No es un dato menor. Es gente que no tuvo ni siquiera posibilidad de defensa porque el juicio